Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a una nueva entrevista de Carta Política. El tema que vamos a tratar en esta ocasión va a ser, bueno, los sucesos en Ecuador, la reciente crisis diplomática que se desató cuando el gobierno de Daniel Noboa intervino militarmente en la Embajada de México con la intención de detener al ex vicepresidente Jorge Glass, una situación bastante tensa que podría considerarse incluso como un acto de guerra. Pero bueno, para explicarnos un poco la situación en su país y sobre todo lo que puede provocar esta crisis diplomática, nos acompaña Bernardo Corteir. Él ya nos había acompañado anteriormente para hablar de las elecciones. Él es politólogo, internacionalista ecuatoriano. ¿Cómo te encontrás, Bernardo? Bienvenido a Carta Política nuevamente. Hola, querido Feli, aquí encantado de estar contigo y discutir un poco las maravillas que nos ofrece la política ecuatoriana. Un placer tenerte con nosotros nuevamente, Bernardo. Y bueno, para comenzar, ya sabemos más o menos lo que pasó, ya ha resonado en las redes sociales, se ha visto en todas las noticias en la región, pero estaría bueno un pequeño resumen sobre lo que ocurrió ayer, pasada la noche. Bueno, más o menos desde diciembre del año pasado, Jorge Glass, ex vicepresidente del Ecuador, estaba refugiado o por lo menos en una instancia de solicitud de asilo en la Embajada de México en la ciudad de Quito, en una zona bastante céntrica de la ciudad. Y hubo una serie de tensiones en la última semana que giraba justamente alrededor de esta temática. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, tuvo unas declaraciones bastante desatinadas, fuera de lugar, un poco subido el tono porque hizo referencia al proceso de las elecciones que tuvo el Ecuador el año pasado, haciendo alusión a un evento que lo discutimos aquí mismo, que fue Ujú. el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, Ujú. que lamentablemente, más allá del tema de su muerte, tuvo un duro impacto un poco también en la confianza que tuvo el proceso electoral, porque hasta ahora no ha habido claridad, incluso desde la justicia, en definir los parámetros o las motivaciones detrás de este atentado. Y un poco AMLO juega con esa duda, con esa neblina que existía detrás de este suceso, y lo lleva un poco también como a su imaginario político, ¿no? Entonces, prácticamente dio a entender o sugería que uno de los motivos por los cuales el actual presidente Daniel Noboa llega al poder es una respuesta del electorado a este suceso. Y eso abre también la puerta a las interpretaciones y a malas interpretaciones, sobre todo, ¿no? Entonces, el gobierno ecuatoriano se lo toma muy a pecho, lo toma de una forma, digamos, también un poco exacerbada. Se nota ahí un poco de molestia, tal vez a nivel personal, a nivel de un ego personal, y se opta por declarar persona non grata a la embajadora mexicana en la ciudad de Quito. Entonces, eso ya genera un proceso de altas tensiones en términos diplomáticos entre ambos países. Y lo que pasa a continuación, un poco ahí, internacionalistas, politólogos, esperábamos que se dé un proceso, digamos, de las típicas negociaciones que se dan en estas instancias en las cuales un poco un país propone una reunión, luego el otro acepta, van cediendo, ¿no? Ujú. Pero en realidad lo que terminamos de ver el día de ayer en la noche es que las fuerzas policiales del Ecuador ingresaron abruptamente en las instalaciones de la embajada y prácticamente detuvieron al ex vicepresidente ecuatoriano dentro de las inmediaciones. Y para quienes no saben, o como recordatorio, las embajadas son territorio soberano del país que las está ostentando. Entonces, básicamente, Ujú. se interpreta como un abuso internacional, como la violación de la soberanía mexicana,
Y además de que el proceso fue bastante abrupto, incluso se vio un forcejeo con el personal de la Embajada Mexicana en Ecuador. Entonces, esto genera, digamos, unas tensiones muy severas que prácticamente no tienen una comparación equidistante en el tiempo cercano. Entonces, en ese sentido, como consecuencia de eso, prácticamente lo que hemos visto, el gobierno mexicano responde suspendiendo las relaciones, ha optado por incluso convocar para que todo el personal de la embajada salga del Ecuador. Adicional a eso, la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana ha anunciado que va a llevar esto a un caso a la Corte Internacional de Justicia, donde México prácticamente tiene todas las de ganar. Y Ujú. hemos visto a lo largo del día, a lo largo de las horas, cómo los diferentes gobiernos eh, se han sumado prácticamente en apoyo a México, porque lo realizado por el Ecuador prácticamente incumple todos los estándares de relaciones diplomáticas. Y si bien es cierto, había algunos argumentos para los cuales no se aceptaba el problema de esta decisión final que tuvo el gobierno mexicano, que era el reconocer a Jorge Glass como un perseguido político, que es el motivo por el cual ingresan para detenerlo, para evitar que salga de la embajada y salga del país. Ninguna herramienta, ningún instrumento jurídico habilita a otro Estado a entrar en espacio soberano para realizar este tipo de acciones. Entonces, básicamente ese es como un resumen muy general de lo que está pasando. Es un resumen que nos da como los pequeños pantallazos de por qué entramos en este ciclo, pero también abre las puertas también para discutir mucho el qué podría pasar y hacia dónde vamos a partir de este punto. Sí, me encantaría que pasáramos a eso, Bernardo, pero primero también un poco más respecto al contexto. ¿Quién era Jorge Glass, el vicepresidente ecuatoriano al que se detuvo, y por qué la justicia ecuatoriana buscaba con tantas ganas capturarlo, el gobierno ecuatoriano también? Bien, Jorge Glass, como lo mencionaba, fue vicepresidente del Ecuador. Ujú, Él estuvo en el segundo mandato de Rafael Correa como su vicepresidente y es una figura que en el Ecuador, para quienes no le conocen, para quienes están en el exterior, que tiene más sombras que luces en la historia del país. ¿Por qué? Porque estuvo involucrado en varios de los escándalos de corrupción más grandes del periodo del gobierno de la Revolución Ciudadana, ujú. que sus sectores más afines desmienten, no reconocen que haya este tipo de acciones, pero prácticamente la justicia ecuatoriana lo sentenció en 2017, cuando de hecho él vuelve a ser vicepresidente en este momento como vicepresidente de Lenín Moreno, que fue el primer vicepresidente de Rafael Correa. Y ahí hay un cisma incluso en el correísmo, porque la sentencia prácticamente lo que define es que Jorge Glass tomó dinero dentro del esquema del escándalo de corrupción de Odebrecht, que no solo ocurrió en Ecuador, ocurrió en varios países de la región, y se lo ve o se lo identifica como uno de los actores partícipes de este esquema de corrupción, básicamente para utilizar ese dinero en campañas políticas y en las diferentes instancias que se han visto dentro de este esquema de corrupción de lo que fue el caso de Brecht. ¿Qué es lo que pasa? Se lleva se separa a Jorge Glass de su cargo como vicepresidente a través de la Asamblea Nacional y se lo detiene. A lo largo de los años, Jorge Glass enfrentó varios problemas mientras estaba en la cárcel. Eso hay que señalarlo, es importante destacar que incluso se sugería permanentemente que su vida corría riesgo dentro de las instalaciones. Y para quienes no conocen o como recordatorio, los últimos años en el Ecuador han sido muy severos. El país ha perdido el control de sus centros de privación de la libertad y han habido varias masacres carcelarias e incluso se ha identificado que algunas veces entre los objetivos estaba el ex vicepresidente. Entonces, en ese juego entre la sanción, justa sanción que por la deuda con la justicia y esta persecución que había a su figura, a su integridad personal, se Ujú. trató muchas veces de sacarlo de la cárcel. Entonces,
En 2018 justamente se consigue un habeas corpus, se consigue que Jorge Glass salga de la prisión y, pero rápidamente empieza el debate político, empieza el debate legal incluso, de si era una salida justa o si hubo alguna manipulación de la justicia para que él pueda salir. Entonces, en ese sentido, justo ya volvemos al punto uno de cómo comienza esta crisis en la que él busca este refugio, porque además, aparte de este escándalo de corrupción, empezó otro proceso legal, en este caso por mal uso de fondos públicos, de Ujú. una situación que también pasó durante el gobierno de Rafael Correa y de Jorge Glass, en el cual hizo un mal uso de fondos de un dinero recopilado cuando hubo el terremoto en 2016 en la provincia de Manabí, en las provincias de Manabí y Esmeraldas. Entonces, prácticamente, como decía, es una figura política con muchas sombras a su haber y en ese sentido, pero no deja de ser muy popular entre el correísmo Ujú. porque prácticamente fue uno de los rostros más visibles y que estuvo más presentes y cercanos al presidente Rafael Correa. Y en ese sentido, ese apego, esa afinidad que ha existido con el proceso, hace que se identifique un poco la situación que la atraviesa, también como este suceso o este proceso de persecución política que muchos de ustedes verán en redes sociales o en medios de comunicación. A ver, porque con eso nos queda claro quién era Jorge Glass, nos queda más o menos claro qué es lo que ocurrió anoche, pero algo que quizás vos me puedas contestar, quizás no, pongamos en una balanza, ¿no? De tener un corrupto o de tener a alguien acusado de corrupción, o en cuyo caso anotarse un triunfo político deteniendo a alguien del gobierno anterior frente a los seguidores. Provocar una crisis diplomática con un país influyente como lo es México, y realizando un acto que claramente es ilegal y donde México va a tener todas las de ganar en el ámbito internacional. Balanza. ¿Por qué Noboa hizo lo que hizo? ¿Por qué Noboa toma esta decisión tan drástica? ¿No era posible solucionarlo por otra vía y de no serlo, qué ganaba? Bien, sobre la primera parte de la pregunta, básicamente, como ustedes recordarán o como ustedes saben, la situación de Noboa en su gobernabilidad es un tanto compleja porque él entra básicamente para cumplir el periodo de presidencia que tenía Guillermo Lazo. Guillermo Lazo, al declarar la muerte cruzada, hubo unas elecciones anticipadas y lo que establece la legislación ecuatoriana básicamente es que la persona que ganaba ingresaba para cumplir el mandato. Entonces, en ese sentido, Novoa solo tiene un tiempo, digamos, limitado, que básicamente son alrededor de 18 meses, que ya de hecho vamos avanzando en la agenda, entonces cada vez le queda menos tiempo. Y en ese sentido, la postura de Novoa, la posición de Novoa ha sido, y ahí yo entro un poco también como desde el análisis más personal, está en una campaña permanente. Está en una campaña permanente porque está muy cerca a que comience un periodo electoral. Entonces, no tiene este tiempo de adaptación que normalmente tienen los gobiernos, sino que más bien tiene una etapa crítica en la cual tiene que demostrarle no solo a su electorado cercano, sino incluso como al resto del país que está dispuesto a hacer cosas. Entonces, de hecho, si uno mira las redes sociales, algunas personas identifican esto como un acto justamente de alguien que tiene voluntad política de actuar. Ya en los términos prácticos de lo que esto representa, es un error garrafal, que ya lo describiré un poco más adelante, pero hay que recordar también que ahorita el presidente Noboa ha convocado a un referéndum, una consulta popular, en la cual hay varios temas en la agenda, que también fue una de sus propuestas de campaña, en la que básicamente el tema central es la seguridad. Ustedes habrán visto las estadísticas que muestran que el año pasado Ecuador se transformó, al menos desde lo que muestran los datos, porque hay países que no tienen una buena data, pero que básicamente Ecuador se transformó en el país más violento de la región, con más muertes violentas, principalmente en toda la zona de la costa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Está esta consulta popular, está este referéndum de por medio, en el cual también Daniel Noboa necesita atraer la atención, porque en el caso ecuatoriano, en la cultura ecuatoriana, este tipo de procesos normalmente se ven asociados como un proceso
conexión con la popularidad del presidente. Prácticamente son termómetros de popularidad. Lamentablemente no se ha logrado establecer un sistema en el cual el electorado sea demasiado consciente de lo que se está preguntando y más bien lo que se tiende a ver es como una especie de concurso en el cual o se vota todo sí o se vota todo no. Entonces algunas personas interpretan que parte de esta acción es para atraer la atención de este segmento fervientemente anticorreísta. Es curioso porque los datos reflejaban que en realidad el anticorreísmo no es tan fuerte en términos de volumen o de porcentaje en el electorado, pero parece, o al menos esas fueron las primeras imágenes que se han dado, que la intención de Novoa es proyectarse como alguien fuerte. Tal vez por ahí algún asesor de comunicación habrá visto que hay esa popularidad, que hay esa tolerancia también como este tipo de acciones, y optaron básicamente por actuar y tomar esta medida. Ahora, respondiendo a la segunda pregunta, ¿no era posible solucionarlo por otra vía? Definitivamente sí, definitivamente esto es un acto que no tiene cabida en realidad. O sea, es una cosa que implica una violación de la Convención de Viena, del derecho a los tratados, en el cual se reconoce que el territorio mexicano es básicamente, o sea, que la embajada es territorio mexicano. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que pasa? Y si me permites un segundo, perdón, ya. Muy larga las dos preguntas. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienes un acuerdo internacional que te impide a ti como actor intervenir en ese territorio, pero tienes necesidades políticas, tienes una demanda política y una necesidad de tú ser reconocido como un actor con la autoridad suficiente para intervenir ante este tipo de situaciones en las cuales básicamente un actor asociado con la corrupción se va a escapar de tu país, porque básicamente eso era lo que se estaba proponiendo, al darle el asilo. Entonces, en ese sentido, lo que reconoce el presidente Noboa y su círculo de confianza es que tal vez este es el menor de los dos males. Sin embargo, como lo demuestra lo que ha ocurrido en estas últimas horas, la sociedad internacional, la comunidad internacional no está dispuesta a aceptar este tipo de medidas porque básicamente es una aberración al derecho internacional. A pesar, y aquí, digamos, quisiera hacer una aclaración, la Convención de Caracas, que es la que habilita el recurso del asilo político y que tú mismo has hecho mención, que a veces es usada en exceso, Ujú. eh, tiene un pequeño inciso, un pequeño punto en el que se menciona que los asilos políticos no se pueden dar por casos de corrupción o por casos penales. Entonces, en ese sentido, había ese espacio de debate y era lo que debía haber pasado. La justicia ecuatoriana o la diplomacia ecuatoriana debería haber conversado y dialogado a nivel alto nivel diplomático con su contraparte mexicana, pero decidieron acelerar y dramatizar esta cosa más allá de lo que estaba permitido. Esto tiene unas consecuencias muy severas que ya las estamos empezando a ver y que podemos ya discutirlas un poquito más adelante. Ujú. Muchas gracias, Bernardo. Sí, a eso quería pasar precisamente, las consecuencias que puede enfrentar el Ecuador. ¿Qué consecuencias trae la ruptura de relaciones diplomáticas con México? Hablamos de un país muy importante a nivel regional, una economía muy importante a nivel regional y bueno, además todo lo que representa lo que ha hecho el gobierno de Noboa, que es un precedente tremendo que muchos países, como bien dijiste, no lo van a aceptar. ¿Qué consecuencias puede enfrentar el Ecuador? Bueno, ahí son varios niveles. Por un lado tenemos lo genérico, que tal vez para una persona no tan cercana al mundo de la diplomacia le resulta indiferente porque es una serie de llamados de atención, los países empiezan a apoyar principalmente a México, lo hemos visto, incluso a Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Panamá, Honduras, empiezan a decir, estamos del lado de México, apoyamos a México y condenamos lo que ha hecho Ecuador. Eso parece que no tiene, digamos, consecuencias. Pareciera bueno, te jalaron las orejas y sigue para adelante y tú sigues haciendo lo tuyo. Pero eso tiene implicaciones porque básicamente lo que implica es que los acuerdos adicionales o las relaciones adicionales entre Ecuador y los otros países ahora está con una bruma de desconfianza. Básicamente, en la diplomacia, el objetivo de los países es tener unas relaciones ancladas en la posibilidad de que la otra parte te respete. Eh, entonces, en ese sentido, si tú eres incapaz de cumplir los acuerdos, si tú eres incapaz de cumplir la ley, yo ya no voy a confiar en ti para llevar a cabo un proyecto, para llevar a cabo un proceso de intercambio comercial, para llevar a cabo un proceso, digamos, binacional, multilateral, etcétera. Y me lo pienso dos veces. Entonces, eso es como la primera instancia, ¿no? Para colmo es con México, que es un país que básicamente es top 2 en economía latinoamericana, forma parte del G20, entonces es una de las 20 economías más importantes del mundo. Y justamente el año pasado, por el tema del nearshoring y todas las cuestiones que están pasando en el resto del mundo, México regresa a ser el principal socio comercial de Estados Unidos. Entonces, al tú fragmentar o fracturar tus relaciones con ese actor, lo que estás haciendo es interrumpir también tus posibilidades de interconexión con el hegemón económico que es Estados Unidos dentro de la región, ¿no? Adicional a eso, Ecuador tendía o tiene o solía tener como positivas relaciones con México, que de alguna manera algunas personas dicen, bueno, el volumen de comercio no era tan elevado, pero, aquí hay un gran pero, Ecuador y México tenían una relación en la cual Ecuador tenía una balanza comercial positiva con México, es decir, le vendía más de lo que le compraba y adicional a eso, eh, lo que importaba de México eran productos en la línea de los medicamentos, en la línea del transporte, en la línea de los tractores, y era un desfogue adicional para su comercio, principalmente cacao, que lo que hace es, como nosotros sabemos, nuestros países en vías de desarrollo, te reduce las dependencias al resto de países. Entonces, en ese sentido, cuál es el problema de que, a pesar de que el volumen no haya sido tan grande, se hayan interrumpido las relaciones? Que básicamente tú aumentas tu dependencia en otros actores, reduces tu margen de maniobra de negociación. Y aquí viene una cosa muy importante, y es que Ecuador venía trabajando desde hace algunos meses, años, su ingreso a la Alianza del Pacífico. ¿Qué es lo que pasa con esta agenda? La Alianza del Pacífico requiere que para tú ser miembro pleno tienes que tener TLCs con cada uno de los países que la integran. Y el que le faltaba a Ecuador, justo era México. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú No va a interrumpes ocurrir. tus relaciones comerciales o tus relaciones diplomáticas, no vas a tener un TLC, al menos en el corto plazo. Eh, Se habían interrumpido un poco las negociaciones por vocería de los productores mexicanos, algunos reveses en las negociaciones, pero había un factor que también es muy importante y es el tema migratorio. Eh, Ecuador está atravesando su segunda crisis más grande con proyección a ser la más grande crisis migratoria de su historia. Por la situación de la pandemia y por malas gestiones políticas, cada vez más gente está saliendo del país. Decenas de miles de personas ecuatorianas están tratando de llegar a los Estados Unidos y el punto de paso es México, o al menos el tapón ha sido México durante estos años. Cuando tú interrumpes las relaciones diplomáticas con el país a través del cual tus ciudadanos están tratando de llegar a su destino final, los expones porque
suspendes la posibilidad de dialogar y buscar medidas de apoyo, medidas de libre tránsito, mejores condiciones para el trato. Y además, por la situación, la forma en la que fue la fractura de las relaciones, abres la puerta a que las relaciones se vuelvan conflictivas, incluso a nivel de sociedad civil y autoridades locales. Porque claro, si un país viola tu territorio soberano, en este caso tu embajada, tú le ves con desconfianza y le ves con malestar, porque nadie quiere que se metan en su soberanía. Entonces, en ese sentido, ya se han visto, digamos, expresiones de xenofobia, de rechazo a la comunidad ecuatoriana, que vamos muy pocas horas para saber qué escala tendrán. Ojalá que no pase nada. La gente de México es muy cariñosa, muy receptiva, pero se abren las puertas a que exista más conflictividad. Y el último punto, que tú lo mencionabas también, que la probabilidad es muy baja porque realmente incluso en términos de capacidades, América Latina está muy limitado, pero si esto no se gestiona bien, si de alguna manera el gobierno ecuatoriano no responde y no reacciona a estos llamados de atención de la comunidad internacional en que se le demanda y se le exige que corrija, digamos, su violación al derecho internacional y asumen una postura, digamos, conflictiva o beligerante, podríamos ver, digamos, un nivel de sanciones ya un poco más grandes. Y tú los decías, podría ser una causa de guerra. O sea, si tal vez fuesen estados vecinos, habría que pensárselo. Por las distancias es complejo, no se ve como en el corto plazo como ese tipo de respuesta, pero al menos eso tiene que entender la gente, de lo que hizo Ecuador es tan grave, el impacto es tan alto, que en otras condiciones probablemente esto podría detonar un conflicto de características militares. Muchas gracias de verdad, Bernardo, por tu tiempo, por esta entrevista y nada, algo que quisieras agregar para cerrar, alguna reflexión. Bueno, primero me disculpo porque por ahí se me cortó un poquito la voz, pero un poco la reflexión en la que yo quería llegar era cómo la gente ahorita en un fenómeno que tiene magnitudes, digamos, políticas alrededor de la corrupción, incluso también ahí que omití un poco, hasta participa el tema del crimen transnacional organizado, que se presta esta conversación para algo, digamos, un poco más específico. Tiene que ser mucho más tolerante, por un lado, al diálogo. Las mismas autoridades han demostrado no ser tolerantes al diálogo, sino que se han saltado los pasos y han escalado esto a un nivel de conflicto completamente innecesario. Eh, y eso recae nuevamente en los electorados, que tienen que pensar muy bien y tienen que demandar a sus autoridades una buena gestión, una buena administración de la política y sobre todo la política exterior en una época que hay bastante caos alrededor del mundo. Nosotros vemos ahorita que hay el tema de Rusia-Ucrania, ahora hay el tema de Israel-Palestina, incluso se empiezan a ver las tensiones con Irán, en la permanente competencia de Estados Unidos con China. Y América Latina no debería permitirse o no está en una posición en la que debería permitirse este tipo de conflictos innecesarios. Entonces eso recae de vuelta, la pelota cae en la cancha de la sociedad civil, del electorado, que tiene que ver si realmente este tipo de manifestaciones, estas muestras de fuerza, entre comillas, de los actores políticos, valen la pena. Eh, si realmente, digamos, estamos dispuestos a que dos países que no tienen motivo por el cual enfrentarse entren en este tipo de conflictividad completamente innecesaria y que además es contraproducente para ambos bandos en varios sentidos. Muchas gracias de verdad, Bernardo, por tu tiempo y muchas gracias a todos los que nos están viendo y a todos los que nos van a ver. Te voy a tener en cuenta, Bernardo, para que hablemos después del plebiscito del referéndum en Ecuador. Este, muchas gracias a todos los que nos están viendo y a todos los que nos van a ver. Con esto cerramos esta nueva entrevista de Carta Política. Les recuerdo que pueden seguirnos en Twitter como @politicacarta o en Instagram como Carta Política. Los invito a suscribirse acá al canal de YouTube y nos estaremos viendo en futuras entrevistas. Muchas gracias.